Bueno, Fabián, ahí veíamos en el informe entonces cuál era la situación de Haití, pero me gustaría que nos dieras tu descripción y también cuáles son aquellos datos que vos considerás que son importantes comprender para poder dimensionar lo difícil que va a ser reconstruir un orden en Haití. Mira, el primer dato que tenés es geográfico. Haití está sobre uno de los lugares más propensos a terremotos y a ciclones y grandes tormentas del mundo, digamos. Cuando no ha tenido, digamos, hace muy pocos meses antes de este terremoto, que es la tragedia más grande a nivel de cantidad de muertos del hemisferio americano, tuvo un maremoto, ¿no?, que le costó $1.000 millones al país. $1.000 millones en un país que tiene un PBI insignificante, ¿no? O sea, 900 muertos, o sea, es un país que la naturaleza digamos, lo condiciona fuertemente. Después su historia la condiciona fuertemente, pues es un país que combina un gran orgullo nacional, es el primer país que se independiza en el hemisferio americano, solos, son esclavos que se independizan de Francia, en la época de Francia era gobernada por Napoleón, 1804. Y que de hecho, esto poca gente le da relevancia, Bolívar encuentra en Haití un respaldo económico, militar y un lugar donde preparar la campaña de liberación que va a iniciar Bolívar una década después. Digamos, es un país, digamos, con una identidad fuerte, se independiza solo, después ayuda a Bolívar a la gesta emancipadora, y por otro lado es un país que no ha logrado nunca una estabilidad política. ¿Por qué precisamente con esa historia que vos estás contando, ¿no? Bueno, porque es digamos, habría que hacer análisis casi antropológicos, digamos, son gente en su mayoría traída de África a la fuerza como esclavos, con una propensión a formar estructuras jerárquicas estilo tribales, digamos, que duran poco, porque las facciones se empiezan a matar, que nunca logró un nivel de institucionalidad básico, con un nivel de violencia, digamos, intrínseca de la sociedad altísima, digamos, empezando por digamos, ciertos rasgos culturales, hasta la religión es algo difuso en Haití. Es una mezcla de cristianismo con brujería o con vudú, ¿no? Digamos, todo tiene muchas particularidades que uno diría, bueno, acabemos con esta pesadilla, invadámosla, transformémosla en un protectorado, que se desintegre como Estado-nación, bueno, que es lo que se está hablando hoy. Pues esto fue un gran problema durante todos estos mínimos 30 años o 20 años. Con esta destrucción, que destruyó lo que se había logrado estabilizar o hacer en los últimos 5 años, bueno, esto no tiene solución. Y esto ha reforzado la hipótesis del protectorado, ¿no?, que es algo que hace 3 años algunos embajadores hablaban diciendo, bueno, si la operación de Naciones Unidas fracasa, va a haber que empezar a pensar algún tipo de protectorado liderado por Canadá, apoyado por Estados Unidos, digamos. Esto se pensaba, pero como las cosas medianamente se fueron logrando en los estándares de Haití, construir un presidente como Preval que ganó legítimamente, con elecciones libres, la formación de una policía de 8.000 hombres con niveles de corrupción aceptable, la desarticulación de las principales pandillas o bandas que azotaban las grandes ciudades de Haití, gracias a la intervención de las fuerzas de Naciones Unidas, especialmente fuerzas brasileras que tuvieron choques muy fuertes, digamos. Se había logrado en los últimos 4 o 5 años, para los estándares haitianos, avances enormes, ¿sí? Y aún así era todo muy precario, digamos, la duda es si se podrá resistir, no podrá resistir. Bueno, este terremoto que mata como mínimo 200.000 personas, que deja 1 millón de personas sin vivienda, que destruye, digamos, que decapita a funcionarios de la estructura de Naciones Unidas, pierde a su primero, pierde más de 30 personas, los militares brasileños que lideraban la operación también pierden una media docena de sus miembros, digo, digamos, ahora se reactiva esta idea del protectorado. El tema es que volvemos a lo anterior, es un pueblo que no ha logrado autogobernarse, no ha logrado darse una estabilidad política, además con una fragmentación entre ricos y pobres monstruosa. Si uno va a Haití, esto a lo mejor después lo puede contar Teresa o las personas que hayan estado ahí, la zona residencial más rica de Haití casi no sufrió ningún problema, porque está lejos del problema, digamos, ahí había una élite que como que siguió su vida, ¿no? Es un país de una polarización social enorme. Bueno, el tema es que esa idea del protectorado choca con otra cosa, choca con esta identidad
digamos, que uno te decía, ¿de dónde sacan el orgullo? Bueno, está. Por lo tanto, esto es uno de los grandes desafíos. Un país con una geografía absolutamente agresiva, con una historia de desorden y de anarquía y de violencia muy grande, pero por otro lado, con una resistencia, digamos, a ser dócil o aceptar fácilmente lo que implicaría ser, digamos, un protectorado o un mandato internacional. ¿Y cómo calificarías vos la actitud de la comunidad internacional antes del terremoto, ¿no? ¿Era Haití realmente la gran olvidada? ¿Alcanza con estas actitudes como connotación de la deuda, etcétera, o no? Antes se hizo, yo creo que desde los últimos 20, 30 años, si uno compara la operación del año 2005 y lo que se hizo del 2005 en adelante, con lo que se hizo, por ejemplo, en el anterior intento del 94, bueno, esta experiencia era muy exitosa. Ahora, hay que ser muy cuidadoso. Cuando uno compara un proceso de reconstrucción o de estabilización, lo tiene que comparar con ese país antes, no con lo que uno sueña, lo que uno se imagina, lo que uno leyó, no sé, en un libro. Si uno compara las operaciones internacionales que se habían hecho antes, la del 2005 es un gran éxito. Y de hecho, Haití en el momento del terremoto tenía un presidente electo con mucha legitimidad, un primer ministro, una policía que para los estándares haitianos funcionaba, ¿sí? Pero ya era un país que tenía un montón de interrogantes, digamos, si podía darle continuidad a la estabilidad política, si la comunidad internacional no se estaba olvidando de Haití. Y otro gran tema es que Haití se está transformando en una ruta muy importante del narcotráfico. O sea, todos los problemas que le acabamos de decir, la geografía, la cultura, la política, una élite absolutamente ciega, digamos, y sin ninguna visión, digamos, de que uno no puede tener una sociedad que se muera de hambre si quiere un país estable. Bueno, todas esas tragedias históricas, se le agrega otro flagelo, que es que por los cambios de la ruta del narcotráfico y de otros factores que hemos hablado en otros programas, cómo cambian las rutas por las presiones que ejercen, por ejemplo, el Plan Colombia u otros programas que hay, bueno, el narcotráfico entra cada vez más fuertemente en Haití. Y ahora agregamos el tráfico de personas. Y el tráfico de personas, que ya es un problema muy importante en la región y en Centroamérica. Bueno, ahora esto, digamos, un dato, hay 30.000 chicos que después de este terremoto no tienen familia, digamos, ¿no? Entonces, si a uno le suma todo esto, bueno, estamos frente a un consenso de que hay que avanzar en una idea de protectorado. Ahora, la historia de Haití muestra que eso va a ser muy difícil de aplicar. A lo mejor este terremoto termina de quebrar, digamos, esa cultura de, bueno, estamos mal, pero somos independientes. Pero bueno, es un desafío de la comunidad internacional de los próximos, como mínimo, 10 años. Fabián Calle, muchísimas gracias. Gracias a vos, Muriel. Vamos ahora a nuestro segundo informe y recordar las horas trágicas que se vivieron durante el terremoto. El 12 de enero a las 16:53 hora local, Haití fue sacudida por un terremoto del que no se tenía precedentes en el país desde el año 1770. Con una magnitud de 7 puntos en la escala Richter, el sismo se centró en la ciudad capital, Puerto Príncipe, y causó una de las mayores catástrofes naturales de la historia. Da gente.